Hola y bienvenidos. Nosotros somos los alumnos del Instituto Tecnológico de Veracruz y presentaremos el tema titulado Investigación experimental y no experimental para la materia de Taller de Investigación 1, impartida por la profesora, la maestra en Ciencias Emma Collado Arredondo. Nuestros integrantes son la alumna Alexandra Alcántara Sánchez, Carla Marina Sánchez Barrientos y una servidora Pamela Michelle Cortés Hernández. Esperando que este video sea de su agrado y ayuda, comenzamos. A continuación les leeré brevemente lo que es una investigación experimental, y esto dice que es una investigación realizada con un enfoque científico, donde un conjunto de variables se mantienen constantes mientras que el otro conjunto de variables se miden como sujeto de experimento. Cabe mencionar que la investigación experimental es uno de los métodos de investigación cuantitativo principales, y que una verdadera investigación experimental se considera exitosa solo cuando el investigador confirma que un cambio en la variable dependiente se debe a la manipulación de la variable independiente. Es importante para una investigación experimental establecer la causa y el efecto de un fenómeno, lo que significa que debe ser claro que los efectos observados en un experimento se deben a la causa. Como es natural, puede ser que los eventos que ocurran sean confusos y no permitan a los investigadores establecer conclusiones fácilmente. Para comprender esto de una manera más clara, tenemos un ejemplo de lo que es una investigación experimental, y esto dice que el ejemplo más simple de una investigación experimental es una prueba de laboratorio. Como bien se sabe, se experimenta dentro de ella. Siempre que la investigación se realice bajo condiciones científicamente aceptables, se clasifica como una investigación experimental. ¿Qué mejor ejemplo que este, en el que estamos manipulando directamente nuestro fenómeno de estudio? ¿Cuándo llevar a cabo una investigación experimental? Cuando el tiempo es un factor vital para establecer una relación entre causa y efecto, cuando se da un comportamiento invariable entre causa y efecto y cuando eminentemente la relación causa y efecto sea por conveniencia. Tipos de investigación experimental. Existen tres tipos principales de diseño de la investigación experimental, la cual es diseño preexperimental, que esta es la forma más simple de diseño de investigación experimental. Un grupo o varios grupos de personas se mantienen bajo observación después de que se consideren los factores con causa y efecto. Por lo general, se lleva a cabo para comprender si es necesario llevar a cabo más investigaciones sobre los grupos destinatarios. En la investigación preexperimental se divide en tres tipos: diseño de investigación de una instancia, diseño de investigación de un grupo y comparación de dos grupos estáticos. Continuamos con el diseño experimental verdadero. Este diseño es la forma más precisa de diseño de investigación experimental, ya que se basa en el análisis estadístico para probar o refutar una hipótesis. Es el único tipo de diseño experimental que puede establecer una relación de causa y efecto dentro de uno o varios grupos. En ese diseño existen tres factores que deben ser considerados: grupos, que es grupo de control y grupo experimental; variable, la cual puede ser manipulada por el investigador; y distribución. Aleatoriamente, este método de investigación experimental se implementa comúnmente en las ciencias físicas. Por último, tenemos el diseño cuasi experimental. La palabra cuasi indica semejanza. Un diseño de investigación cuasi experimental es similar a la investigación experimental. Son casi lo mismo. La diferencia entre los dos es la asignación de un grupo de control. En este diseño de investigación se manipula una variable independiente, pero los participantes de un grupo no se asignan al azar. La variable independiente se manipula antes de calcular la variable dependiente y, por lo tanto, se elimina el problema de direccionalidad. La cuasi investigación se usa en entornos de campo donde la asignación aleatoria es irrelevante o no requerida. Ventajas de la investigación experimental. La primera ventaja de esta investigación es que los investigadores tienen un control más fuerte sobre las variables que se manejan para obtener los resultados que desean. La segunda ventaja es que el sujeto o la industria no es un criterio para esta investigación. Esto se debe a que cualquier industria puede implementarlo con fines de investigación.
Otra de las ventajas es que los resultados son extremadamente específicos. Uno va a obtener los resultados que desean y van a ser muy específicos. La cuarta es que nuestra investigación se puede utilizar con otros métodos de investigación. A continuación se presenta la segunda parte de nuestro tema, que viene siendo la investigación no experimental. Y esto dice que se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos o contextos que se dan sin la intervención directa del investigador. Esto quiere decir, sin que el investigador altere el objeto de investigación. Se observan los fenómenos o acontecimientos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. ¿Qué queremos decir con esto? Que la investigación no experimental es el tipo de investigación que carece de una variable independiente. En cambio, el investigador observa el contexto en el que se desarrolla el fenómeno y lo analiza para obtener información. Con esto, a diferencia de la investigación experimental, donde las variables se mantienen constantes, la investigación no experimental se realiza cuando, durante el estudio, el investigador no puede controlar, manipular o alterar a los sujetos, sino que se basa en interpretación o las observaciones para llegar a una conclusión. Esto significa que el método no debe basarse en correlaciones, encuestas o estudios de caso, y no puede demostrar una verdadera relación de causa y efecto. Ya que entendimos bien lo que es nuestra investigación experimental y no experimental, podemos basarnos en ella para realizar nuestros diferentes proyectos o incluso investigaciones pertinentes. De igual manera como en la investigación experimental, tenemos un ejemplo de lo que es nuestra investigación experimental, y esto dice que si el investigador pretende conocer los efectos del alcohol sobre los reflejos humanos, no se le asignarían diferentes cantidades de alcohol porque sería un enfoque experimental, como lo mencionaba anteriormente con alguna prueba de laboratorio o algo relacionado, que relacione directamente al investigador con nuestro fenómeno de estudio y que pueda experimentar con ello. Eso es nuestra investigación experimental. Pero aquí, en un enfoque no experimental, el investigador podría acudir a lugares donde se localicen distintas personas con diferentes consumos de alcohol. Por ejemplo, oficinas donde se hagan pruebas del nivel de consumo, una estación de policía o directamente con personas que abusen del consumo de alcohol o que estén relacionados con ello, entre otras. Se mediría la calidad de sus reflejos, llevaría a cabo sus comparaciones y establecería el efecto del consumo del alcohol sobre los reflejos humanos. Como lo mencioné anteriormente, este tipo de investigación se basa directamente en conclusiones. No hay nada experimental ni ninguna relación con causa y efecto directa. A diferencia de la investigación experimental, donde las variables se mantienen constantes, la investigación no experimental se realiza cuando durante el estudio el investigador no puede controlar o manipular o alterar a los sujetos, sino que se basa en la interpretación o las observaciones para llegar a una conclusión. Eso significa que el método no debe basarse en correlaciones, encuestas o estudios de caso y no puede demostrar una verdadera relación de causa y efecto. Características de la investigación no experimental. La mayoría de los estudios se basan en sucesos que ocurrieron anteriormente y se analizan posteriormente. En este método no se realizan experimentos controlados por razones como la ética o la moral. No se crean muestras de estudio, al contrario, las muestras o participantes ya existen y se desenvuelven en su medio. El investigador no interviene directamente en el entorno de la muestra. Este método estudia los fenómenos exactamente como ocurrieron. Tipos de investigación no experimental. Investigación transversal que se utiliza para observar y analizar un momento exacto de la investigación, para abarcar diversos grupos o muestras de estudio. Este tipo de investigación se divide en descriptiva, cuando se observan los valores donde se presenta una o más variables para que al obtener los datos se realice una descripción de ellos, y causal, que se encarga de explicar las razones y relación que existe entre las variables en un tiempo determinado. Continuamos con la investigación longitudinal. Los investigadores tienen el objetivo de analizar los cambios y el desarrollo de las relaciones que ocurren entre las variables a lo largo del tiempo. La investigación longitudinal puede dividirse en tendencia, que es cuando estudian los cambios que enfrenta el grupo de estudios en general; evolución grupal, cuando el grupo de estudios es una muestra más pequeña;
y de panel, que se encarga de analizar los cambios individuales y de grupo para descubrir el factor que Ahora les voy a hablar de las ventajas y desventajas de la investigación no experimental. Como primera ventaja tenemos que esta investigación es muy flexible durante todo el proceso. Otra de las ventajas es que se conoce la causa por la que sucede el fenómeno. Por lo tanto, podemos investigar el efecto que tiene. La siguiente ventaja es que el investigador puede definir las características del grupo de estudio. Por mencionar las desventajas de esta investigación, es que los grupos no son representativos de toda la población y pueden presentarse errores en la metodología, lo que provoca sesgos. Finalmente, presentamos algunas de las referencias que utilizamos para realizar esta presentación. Agradecemos mucho su atención y esperamos este video haya sido de ayuda. Muchas gracias.